este capítulo 4 trata de la energía en sistemas cerrados. Sistemas cerrados como el que hemos venido trabajando hasta ahora, el sistema cilindro-émbolo, el dispositivo cilindro-émbolo o los tanques rígidos. Ustedes ya vieron, creo que en segundo semestre, una materia que se llama dinámica de sistemas. En esa materia se ve un concepto de sistema. ¿Quién de ustedes recuerda cuál es ese concepto, esa definición de sistema que uno estudia en esa materia de dinámica de sistemas? ¿Alguien que recuerde? ¿Quién me dice un concepto de sistema? Sí, entre otras cosas, sí. ¿Quién más para complementar el, la definición? ¿Qué otra cosa es necesario en un sistema? Interacción, ¿no? No interdependencia, no necesariamente. Bien, la definición más precisa era que un sistema, como decía el compañero, es un conjunto de elementos que tienen un objetivo, que están interrelacionados entre sí y una cosa importante, que están ordenados, ¿no? Entonces hay unas entradas de información y hay unas salidas y unos procesos. Eso desde el punto de vista de la dinámica de sistemas. Nosotros acá desde el punto de vista termodinámico vamos a entender el sistema, digamos, desde otro punto, desde otro enfoque. Lo vamos a entender como una parte de un universo que nosotros aislamos para poder estudiarlo. Entonces, en ese sentido, pues también puede haber unas entradas, unas salidas, en este caso de energía. Hay una frontera, que también era lo que se veía en la disciplina de dinámica de sistemas, y unos alrededores, ¿cierto? En nuestro caso, los alrededores del sistema son el ambiente, ¿sí? Porque entendemos el sistema, cuando se trata de un sistema cerrado, como una parte de un universo. O sea, esta línea, este círculo rojo representa mi universo, esta parte azul representa mi sistema, en este caso es cerrado, donde hay unas entradas de energía y unas salidas de energía. La energía puede entrar en forma de calor y acá está saliendo también energía en forma de calor y trabajo. Y entonces es un sistema cerrado. ¿Cuál es la característica de este sistema? Que no hay transferencia de masa, es decir, no entra masa y tampoco sale masa de este sistema. Entonces, ese es uno de los tipos de sistema desde el punto de vista termodinámico. Otro tipo de sistema son los sistemas abiertos, que vamos a ver en las próximas clases. En el sistema abierto también hay unas entradas, hay unas salidas, entradas de energía y materia, y también puede salir energía y materia. Entonces, la característica del sistema abierto es que sí hay entrada y salida de materia. Eh, los dos sistemas tienen unas fronteras que nosotros hemos definido como volúmenes de control, en el caso de sistemas cerrados, sistemas abiertos. En el caso de sistemas abiertos también tenemos el término de masa de control, que estas definiciones pues los vimos en las primeras clases. Esos son los dos tipos de sistema. Pero hay un tercer tipo, que son los sistemas aislados, que son aquellos sistemas donde no hay ni entrada ni salida de energía. ¿Sí? Entonces un sistema aislado no está completamente separado del ambiente. No existen sistemas aislados al 100%, nos acercamos bastante, pero no existe un aislamiento térmico absoluto en la naturaleza, ¿cierto? Entonces,
Esos sistemas los podemos asumir como aislados, pero en la realidad no existen. Entonces ese sistema aislado es aquel que no permite ni la entrada ni la salida ni de masa ni de energía. ¿Okay? Entonces la definición sería que para nosotros, desde el punto de vista termodinámico, un sistema es una parte del universo que aislamos para estudio. Y pueden ser cerrados cuando hay intercambio de energía pero no de materia, abiertos cuando hay intercambio tanto de energía como de materia, y aislados cuando no se intercambia ni materia ni energía con los alrededores del sistema, ¿no? Entonces la definición de sistema. Entonces para nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando del dispositivo cilindro-émbolo, la sustancia que está dentro de ese dispositivo es nuestro sistema. Vapor de agua, CO2, metano, la sustancia que ustedes estudien o que querramos estudiar. Esa es entonces nuestra definición de sistema. Bueno, y retomando un poco lo de las primeras clases, la definición de calor. Calor para nosotros es una forma de energía que solo existe cuando se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Okay? Esa es la definición que habíamos visto de calor. Aquí la vamos a hacer más técnica, digamos, más desde el punto de vista termodinámico. Y vamos a decir entonces que el calor es la interacción energética entre un sistema o volumen de control y sus alrededores. Entonces aquí estamos diciendo lo mismo, ¿no? Energía que se transfiere de un cuerpo al otro, pero lo estamos diciendo ya con los términos de la termodinámica que vamos a utilizar, que es interacción energética entre el sistema o volumen de control y los alrededores, ¿no? Entonces estamos definiendo calor desde el punto de vista de los sistemas. ¿Cuál es la característica cuando hay transferencia de calor? Que no hay transferencia de masa, aunque haya un cambio de temperatura. Entonces no necesitamos transferir masa para hacer esa transferencia de calor. Entonces en los sistemas cerrados pues se presenta este tipo de interacción con los alrededores. Entonces un ejemplo es que nosotros, el cuerpo humano, tiene una cantidad de energía interna, un calor que estamos emitiendo permanentemente al ambiente, que generalmente está a temperaturas más bajas en nuestro cuerpo, pero no intercambiamos masa con el ambiente en ese proceso de intercambio de calor, ¿no? Características de esta energía, pues que es transitoria, o sea, si no hay intercambio de calor, sencillamente no existe, ¿no? No existe esa energía. Para que haya calor, se necesita que haya transmisión de ese calor, y entonces para eso se necesita que exista un proceso de calentamiento o de enfriamiento. Otra característica es que no es almacenable, o sea, ningún cuerpo contiene el calor. ¿Y cómo podemos observar que hay esa transmisión de calor? Por el tacto, ¿no? Entonces se manifiesta en los límites del sistema o volumen de control, y en esos límites es donde nosotros podemos sentir que hay esa transferencia de esa energía calórica. No es una propiedad termodinámica, ya que depende pues del proceso que se siga. O sea, el calor, ya habíamos dicho, la función o los procesos de transferencia de calor siguen un enfoque de trayectoria, no de estado, ¿no? Son propiedades de camino y no de estado. Bien, habíamos visto también los signos del calor. Habíamos dicho que si nosotros pensamos en el Señor como un sistema cediendo calor al cuerpo que es el bebé, el signo es, ¿qué signo? Negativo, ¿cierto? Y si el sistema es esta chica, lo habíamos visto, que está recibiendo el calor del sol, el signo es positivo, ¿cierto? Entonces negativo para este caso, positivo para este caso. Y si nuestro sistema es el bebecito que está aquí, pues tendría un signo positivo porque está recibiendo calor, ¿no? Esos signos ya los habíamos discutido en otras clases. Bien, aquí tenemos dos sistemas. El primer sistema nos muestra los alrededores, la frontera, ¿no? Que es una frontera imaginaria que no tiene masa. La definimos nosotros simplemente para saber cuál es el volumen
de mi sistema inicial, ¿no? Entonces por eso se llama volumen de control. Entonces aquí tenemos un sistema, estos son los alrededores, y en este sistema entra calor. Como entra calor, el signo es positivo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el sistema? Si hay una entrada de calor en un sistema como este cerrado, debe haber también una interacción con el entorno, y esa interacción es la salida de trabajo. También habíamos visto los signos del trabajo, ¿cierto? Decíamos que si el sistema hace trabajo sobre el entorno, el signo es positivo. Entonces aquí el sistema está ejerciendo un trabajo, por eso la flecha hacia afuera, hacia el entorno, y el signo positivo. ¿Qué pasa dentro del sistema cuando hay ingreso de calor y salida de trabajo? Dentro del sistema hay también una modificación de su energía interna, hay una variación de la energía interna del sistema producto pues de esta calor que ha entrado y el trabajo que ha salido. Entonces, si nosotros vamos a hacer una ecuación de equilibrio aquí, diríamos que toda la energía que entra es igual a la energía del sistema más la energía que sale, ¿cierto? Entonces quedaría una ecuación de un balance de energía como esta. Entonces la variación de calor es igual a la variación de energía interna más la variación de trabajo sobre el entorno. Esto cuando lo que entra al sistema es calor. Pero al sistema también puede entrar trabajo, ¿cierto? En esta parte de acá vamos a decir que lo que entra al sistema es trabajo. Es como el sistema está recibiendo trabajo, el signo es negativo. ¿Qué va a pasar entonces con el ambiente? El ambiente va a recibir calor del sistema. Entonces, ¿qué signo tiene ese calor que está saliendo del sistema? Negativo, ¿cierto? Y dentro del sistema pues también va a haber una variación de la energía interna. Aquí vamos a poder decir igual que la energía que entra, o sea, el trabajo negativo es igual a la suma de la energía que sale, o sea, el calor negativo y la energía interna. Entonces, quedaría menos el trabajo es igual a la variación de la energía interna menos el calor, ¿cierto? Y ahí ordenando los términos a la misma situación, ¿no? Variación de la energía interna es igual a la variación de calor menos el trabajo que entró al sistema, ¿ok? Entonces, a partir de eso, de esa ecuación de equilibrio de energía, nosotros hemos definido la primera ley de la termodinámica. Entonces, en este caso, como ya estamos hablando de sistemas cerrados, no hay otro tipo de variación de energía. Entonces, la variación de la energía total de mi sistema cerrado va a ser igual a el calor menos el trabajo, ¿no? Entonces, para un sistema cerrado, que obviamente pues como no hay ni entrada ni salida de masa, su masa es constante, la primera ley de la termodinámica se expresa matemáticamente de esta forma. Esta es una manera cuantitativa de expresar la primera ley de la termodinámica. Ok, delta T pues es el cambio total de energía, y ahí incluiríamos todas las energías que se modifican en el sistema, que puede ser la energía cinética, la energía potencial y la energía interna básicamente. Hay otros tipos de energía, pero son de magnitudes menores, por eso no las consideramos. Como les decía, pues es una expresión cuantitativa, ¿no? Es aplicarle las matemáticas a esta primera ley de la termodinámica, y expresa un cambio total en la energía del sistema cerrado, como calor transferido al sistema menos trabajo efectuado por el sistema. Si nosotros expandimos este término delta E total, aquí podríamos poner los otros tipos de energía, como les decía. Entonces la expresión quedaría que esa energía total puede ser la variación de la energía cinética, la variación de la energía potencial y la variación de la energía interna, ¿cierto? En el caso de un cilindro émbolo que está estático, que no se mueve, que realiza trabajo, que recibe calor, realiza trabajo, pero no se mueve, la energía cinética es cero. Y como no se mueve, no cambia de altura, su energía potencial también es cero, ¿no? Pero en el caso de un cilindro, de un motor de un vehículo, por ejemplo, cuando el cilindro hace trabajo,
ese trabajo genera un movimiento de la biela, del eje del vehículo y un desplazamiento. Entonces, a la vez que el émbolo sube y baja, también genera un desplazamiento, por lo cual sí habría una energía cinética y también una variación de la energía potencial. Si en ese movimiento, por ejemplo, el vehículo sube una cuesta, entonces la energía potencial también habrá cambiado. Adicionalmente, la energía interna del sistema, ¿no? Entonces, en algunos casos, esta variación de la energía potencial y la energía cinética no existe, pero no, en otros casos sí. Así el sistema se ha cerrado. Entonces, reemplazando este delta T aquí en esta ecuación inicial, ¿qué nos quedaría? Que el calor menos el trabajo es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial más la variación de la energía interna, ¿no? En algunos casos esto puede ser cero, como les decía. Bueno, entonces les decía que si la energía potencial y cinética no cambian, no hay una variación de la energía externa, digamos, entonces la ecuación pues se reduce a lo que teníamos inicialmente, que la variación de la energía interna es igual al calor recibido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Y como en el caso de los cilindros de los motores, por ejemplo, esa variación es muy rápida, ¿no es cierto? Cuando hay la explosión del combustible dentro del cilindro, la variación es muy rápida y se forma un ciclo. Hay siempre una expansión, una contracción, una expansión, una contracción que son muy, muy rápidas. Entonces no podíamos identificar exactamente cómo es el funcionamiento, digamos, la relación entre cambio de volumen, presión y calor en ese sistema. No lo podíamos hacer de manera exacta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de diferenciales, ¿no? Entonces, la variación, si tomamos un diferencial de la variación de la energía interna, ese diferencial va a ser igual a la variación del calor menos la variación del trabajo. Solo que aquí tenemos que tener cuidado porque lo que habíamos dicho desde el comienzo, esa variación del calor y del trabajo no son diferenciales de estado, sino de camino. Entonces dependen de por dónde se vaya ese proceso. Mientras que en la energía interna sí es de estado, tendríamos una energía interna en el estado 1, otra energía interna en el estado 2 y no interesa mucho cómo se llegó desde un punto desde un punto al otro, desde un estado al otro. Mientras que con el trabajo y el calor sí es necesario conocer el camino que se siguió para esa variación. ¿Ok? Entonces todo intercambio de energía con el entorno solo sirve para cambiar la energía interna del sistema en este caso. Du representa un cambio infinitesimal en esa variación de energía interna. Y si nosotros integramos estos valores, entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? La integral de du es igual a la integral del calor menos la integral del trabajo, ¿cierto? Tendríamos una cosa como esto. ¿Y cuánto es la integral de du? Desde un estado de energía interna 1 hasta un estado de energía interna 2, pues la variación, la diferencia de esos dos valores sencillamente no tiene mayor complicación. Bueno, aquí lo que les decía que son cantidades infinitesimales y que la integración da una cantidad finita, es decir, un valor finito. Listo, entonces recordando el concepto de capacidad calorífica de los cuerpos. ¿Cuál es la capacidad calorífica de un cuerpo? La entendemos como la cantidad de calor que se le debe dar a ese cuerpo para que su temperatura ascienda 1 grado centígrado, 1 grado Celsius. Y de ahí sale el concepto de caloría a partir de la capacidad calorífica del agua. Esta capacidad calorífica pues depende de la sustancia y de la cantidad de sustancia que tengamos. Entonces hay elementos que se calientan más rápido y otros que se calientan más lentamente. Y obviamente si tenemos más masa pues necesitamos más calor para calentar un cuerpo. También debemos recordar el concepto de calor específico, que es la misma capacidad calorífica pero por unidad de masa.
¿cierto? Entonces sería la capacidad calorífica dividida entre la masa de la sustancia. Entonces el concepto de calor específico es la capacidad calorífica o calor que se necesita para que 1 gramo de un cuerpo, de una sustancia, eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces la capacidad calorífica del agua, por ejemplo, ¿cuánto es? La capacidad calorífica o el calor específico del agua es 1. ¿Sí? De ahí se determinan pues las demás capacidades caloríficas de los otros cuerpos. La capacidad calorífica del agua es la de referencia, ¿sí? En este caso ya pues solo depende del tipo de sustancia que tengamos, ya no dependería de la masa porque la masa pues es una unidad, ¿no? Ya sea 1 kilo o 1 gramo. ¿Ok? Y ya habíamos mirado también que en base a estos conceptos podemos definir el calor, ¿no? Como desde el punto de vista matemático, pues la masa por su calor específico y por la diferencia de temperaturas que se logra con el incremento o el decremento del calor. Entonces esta es la ecuación, es otra ecuación que podemos utilizar para calcular el calor. El calor lo podríamos calcular por la ecuación de equilibrio de energía que vimos hace un ratico o con esta ecuación también. Bueno, aquí la definición de los términos. C es el calor específico, Q es la cantidad de calor que absorbe el cuerpo, que tiene una masa M, cuando pasa de una temperatura T sub 0 a una temperatura T sub F. Esto ya lo habíamos visto. Y aquí están algunas de los calores específicos de algunas sustancias. Entonces, como ustedes pueden ver, esta unidad o esta variable se determina con las unidades de julios por cada kilogramo por grado Kelvin. En este caso se está tomando temperaturas absolutas que son la escala Kelvin. Entonces, por ejemplo, el aceite vegetal tiene una capacidad calorífica de 2000 julios por cada kilogramo por cada grado Kelvin. Es decir, para elevar la temperatura de 1 kilo de aceite en 1 grado Kelvin se necesitan 2000 julios de energía, ¿cierto? Aquí está el agua. ¿Cuánto necesita el agua para elevar su temperatura en 1 grado? Necesita 4186 julios, ¿no? Entonces estamos hablando de aquí de 1 kilo de agua, o sea, 1 litro de agua. Y miren que la diferencia es grande, ¿cierto? Por eso es que cuando ustedes cocinan algo con agua, se va a demorar mucho más que si lo cocinan con aceite vegetal. ¿Sí? El aceite vegetal sube la temperatura rápidamente porque necesita menos energía y por tanto entonces cocina mucho más rápido que el agua. El aire, por ejemplo, miren, tiene una capacidad calorífica mucho menor, ¿cierto? 1012 julios por kilogramo por grado Kelvin. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, ponen algún alimento en una sartén y no le ponen ni agua ni aceite, ¿qué será lo que sucede? Pues que está alrededor tiene aire, ¿cierto? Y el aire se calienta muchísimo más rápido. Entonces lo que va a suceder es que la sustancia o el alimento que ustedes tengan se va a quemar, se va a tostar rápidamente. ¿Ok? Sucede así con otras sustancias. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos ollas de aluminio o de acero? Porque la capacidad calorífica de estos materiales pues es bastante buena, ¿no? Necesitan poquísima energía para elevar su temperatura en 1 grado. Entonces el aluminio, por ejemplo, solo necesita 897 julios para elevar su temperatura en 1 grado. El cobre, miren, el cobre es un transmisor de energía muy eficiente, 387 julios para elevar su temperatura en 1 grado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos mejor las ollas de cobre que de aluminio? Porque sería mucho más eficiente, ¿no? Trabajar con ollas de cobre, cocinar con ollas de cobre. Pues probablemente por problemas de oxidación, problemas de costos, de peso, en fin, ¿no? Hay muchos argumentos para eso.
Las otras ollas que se utilizan muchísimo en la actualidad son las ollas de acero, ¿no? Entonces, por aquí estaba el acero, acá está. El hierro y el acero tienen capacidades caloríficas muy parecidas, ¿no? Porque el acero, pues, está compuesto de hierro y otros metales. De la capacidad calorífica es 452 julios por kilogramo por grado Kelvin, que es mucho más eficiente que el aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces en estos elementos de acero pues se calienta muchísimo más rápido las sustancias que tengamos dentro del recipiente. ¿Ok? La aplicación de estos conceptos, ya cuando vamos a hablar de calor y trabajo, lo hemos venido estudiando de manera muy inicial. Acá vamos a profundizar un poco en el tema. Entonces, en esta máquina que ustedes ven aquí, que es la máquina de vapor sencilla, la más elemental, donde nosotros tenemos una fuente de calor, tenemos una sustancia que sería nuestro sistema, en este caso pues agua, que está cambiando de fase, está en estado líquido inicialmente, cambia de fase a estado gaseoso. En ese cambio empuja este pistón y sale ese vapor a este dispositivo que es el condensador. Aquí se enfría, se convierte en líquido y sale, ¿cierto? Entonces cuando está subiendo el pistón, el vapor de agua circula por este conducto. Cuando el pistón ya baja, entonces se cierra el conducto aquí y entra el vapor por este otro conducto, y lo que hace entonces es empujar el pistón, ¿no? Entonces se empuja el pistón y vuelve y pasa por este conducto de aquí, se condensa y se vuelve a hacer el ciclo, ¿no? Entonces esta es la máquina de vapor de Newcomen, pero más, digamos, perfeccionada con unos mecanismos adicionales que le permiten mejorar la eficiencia. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a trabajar con estos procesos, con este proceso de aquí? Pues lo vamos a simplificar y aislar nuestro sistema solamente con el volumen de control de el recipiente que contiene el agua. Entonces para eso la simplificación es nuestro dispositivo cilindro émbolo, que al calentarse se expande y realiza un trabajo, ¿no? Entonces lo que hemos venido estudiando hasta el momento. Un dispositivo cilindro émbolo que tiene un volumen inicial, que es nuestro volumen de control, ¿no? Es un sistema cerrado, la sustancia es vapor de agua, es nuestro sistema, está cerrado, y cuando lo calentamos se realiza un proceso de calentamiento entonces, y ese proceso de calentamiento produce una expansión de la sustancia del sistema. Entonces, bien, entonces desde el punto de vista termodinámico, cuando nosotros realizamos ese proceso de calentamiento, miramos que existe una expansión, y esa expansión genera un desplazamiento del émbolo, ¿sí? A ese desplazamiento del émbolo le asociamos un trabajo, porque el émbolo recorre una distancia, y si tomamos la presión que se está ejerciendo sobre el émbolo y lo multiplicamos por el área del émbolo, vamos a tener la fuerza, ¿cierto? Esta fuerza F que miramos aquí. Entonces hay un desplazamiento, y a este desplazamiento se le llama trabajo de frontera móvil. Y ahí, cuando estamos trabajando con la ecuación de trabajo igual a fuerza por distancia, estamos hablando de un trabajo desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Y ese trabajo pues tiene una velocidad de reacción, digamos. Cuando ustedes tienen más energía aquí, pues el volumen va a cambiar más rápidamente, ¿cierto? Entonces la velocidad va a ser mayor. Si solamente tienen un mecherito aquí, pues la velocidad es menor, ¿sí? En este caso es una velocidad muy lenta porque solo tenemos un mecherito. Si tuviéramos más energía aquí, pues esa velocidad sería mayor, ¿no? Entonces de eso depende un poco cómo es que se presenta el trabajo, ¿no? Entonces por eso es que decimos que el trabajo es una función de camino y no de estado.
Eso entonces sería un trabajo desde el punto de vista mecánico. En este caso, ustedes tienen una batería eléctrica que está conectada a un motor. Cuando se conecta, el motor gira y ese giro hace que esta polea gire también, y con ese movimiento de giro lo que va a suceder es que este peso sube, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista termodinámico, la definición de trabajo es más general. Entonces, la definición de trabajo desde el punto de vista termodinámico abarca tanto este tipo de trabajo, que sería trabajo igual a el peso que se levanta, que es la fuerza, por la distancia recorrida, ¿sí? Aquí no hay un cambio de volumen, no hay un sistema que esté calentándose ni enfriándose, pero sí hay trabajo. Entonces, la definición termodinámica de trabajo es más general y pues definiría tanto este tipo de trabajo como el que vemos en el dispositivo cilindro émbolo. ¿Ok? Entonces, la definición de trabajo desde el punto de vista termodinámico es que un sistema realiza trabajo, es decir, que interactúa con su entorno, si, por ejemplo, el único efecto sobre ese entorno sea el levantamiento de un peso. Entonces es más general, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la polea sube, se levanta un peso, entonces es un trabajo. Pero cuando vemos el dispositivo cilindro émbolo, esa subida del pistón hace que podamos levantar un peso, como en el caso de la máquina de Newcomen, ¿se acuerdan? Que con el trabajo del pistón, con el incremento de volumen, lo que se hacía es transmitir ese movimiento a un eje o a una biela, y con eso se puede subir un peso, que era lo que hacían con la primera máquina de vapor al sacar el agua de las minas de carbón. ¿Cuál es otra característica de esta definición de trabajo termodinámico? Que no hay transferencia de masa. No sale la masa del sistema, son sistemas que los consideramos como cerrados. Los signos ya los habíamos visto: si el sistema realiza trabajo, ese trabajo es positivo, y si el sistema recibe trabajo, el trabajo es negativo. Entonces, el que da es positivo y el que se recibe es negativo. Les decía hace un momento que cuando estamos trabajando con pistones de motores, esos desplazamientos, esos cambios de volumen son muy rápidos. Entonces, no es posible medirlo de manera exacta, de manera precisa. Por tanto, se recurre a otros conceptos que son, por ejemplo, el trabajo en cuasi equilibrio, que es el trabajo necesario para desplazar una frontera móvil que está sometida a fuerzas de presión, ¿sí? Entonces, ese trabajo, si lo hacemos más lento, podríamos ir mirando nosotros ese cambio de volumen a través de la distancia que recorre el pistón, y nosotros podíamos tomar distancias infinitesimales de ese cambio, y una vez que sumemos todos esos efectos de este movimiento infinitesimal, tendríamos el trabajo. Entonces, esto ya lo habíamos visto en las clases anteriores, y habíamos definido pues que el trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza en este caso es la presión multiplicada por el área, aquí la tenemos, y la distancia recorrida es este diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, en este caso, como lo que se recorre es una diferencial, pues tenemos una diferencial de trabajo, ¿sí? También habíamos dicho que si multiplicamos el área por esa diferencial de longitud, pues vamos a tener una diferencial de volumen. Entonces, el trabajo nos quedaría, la diferencial de trabajo nos quedaría la presión por la diferencial de volumen, ¿cierto? Y si nosotros sumamos todas esas diferenciales en un recorrido desde una longitud L1 hasta una longitud L2, entonces tendríamos el trabajo total. Y para eso hacemos la integral, ¿cierto? La integral de esta diferencial de trabajo y la integral de este otro lado de la ecuación. Entonces, la integral de la presión por la diferencial de volumen desde un volumen inicial, que sería este,
hasta un volumen final, que sería cuando el pistón llegue hasta este punto acá, pues tendríamos un volumen final y calculando esa variación del volumen tendríamos el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la integral de la diferencial de trabajo? Pues W, ¿cierto? Aquí, como es una función de camino, debemos mencionar de qué estado hacia qué estado va. Entonces, desde el estado 1, que sería este, hasta el estado 2, que sería este. En este caso, nosotros no estamos cambiando el peso del émbolo. Entonces, podemos decir que la presión es constante. ¿Cuál sería esa presión? El peso del émbolo dividido entre el área más la presión atmosférica. Esa no está cambiando. Entonces, es constante. Sale de la integral. Me quedaría solamente integral de dB. Y eso es B evaluados desde un volumen 1 hasta un volumen 2 y quedaría como la diferencia de volúmenes. Entonces, el trabajo realizado en este proceso sería la presión por la variación del volumen, en este caso de manera sencilla por cuanto la presión es constante. Para aplicar esta ecuación entonces necesitamos conocer muy bien cómo es que funciona la presión con respecto al volumen. Si es constante puede salir de la integral, pero si no lo es, no la podemos sacar. Debemos definirla en función del volumen para poder hacer la integración y verificar cuál es entonces el trabajo realizado en ese proceso. ¿Sí? Y este es el caso, ¿no? En este caso ustedes tienen graficado la presión con respecto al volumen. En este caso la presión está cambiando. Miren, tenemos una presión alta, un volumen pequeño, vamos aumentando el volumen y se va entonces reduciendo. A medida que aumenta el volumen, se reduce la presión, ¿cierto? Entonces ahí estamos realizando un trabajo, por ejemplo, de calentamiento, ¿sí? Que es donde en un dispositivo cilindro émbolo aumenta el volumen. Entonces, en este caso está bajando la presión. Entonces, no tendríamos el caso que vimos anteriormente, sino que estamos cambiando también la presión. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el área bajo esta curva que me relaciona la presión con el volumen? Pues podemos tomar una diferencial, ¿cierto? Si calculamos esta área, esta diferencial de área, vamos a decir que es la diferencial de volumen, es decir, esta pequeña longitud de aquí, esta de aquí, diferencial de volumen, multiplicado por la presión, que sería todo este valor. Entonces, esa es el área de esa diferencial, presión por diferencial de volumen. Si nosotros sumamos todas esas diferenciales bajo esta curva, tendríamos el área bajo la curva y eso nos va a dar el trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando este cilindro se desplace y llegue a este punto de volumen 2, aquí tendremos un trabajo de expansión. Si hacemos la integral de ambos lados de la ecuación, pues vamos a obtener entonces el trabajo total que se realizó en ese proceso de expansión. ¿Y cómo se realiza ese proceso de expansión? Puede realizarse por el calentamiento, ¿no es cierto? Entonces, si mi cilindro émbolo que yo tengo aquí se calienta, la sustancia o el sistema se va a expandir y entonces voy a poder calcular el trabajo. Esta función de trabajo depende del camino. Entonces, en este caso estoy hablando de expansión por calentamiento. Puede ser el caso contrario, por ejemplo, en los motores de los vehículos se presenta siempre un ciclo, ¿no? El pistón sube y baja, sube y baja. Entonces, en ese ciclo se realiza un trabajo. Pero si el pistón al subir realiza este camino, va desde el punto 1 hasta el punto 2 y realiza ese camino, y si al bajar siguiera por el mismo camino, se regresara por la misma línea, digamos, siguiendo la misma trayectoria, entonces la variación del trabajo sería cero, porque estoy haciendo un trabajo para subir y estoy haciendo el mismo trabajo para regresar, ¿cierto? Entonces no podría generarse trabajo porque aquí se anularía. Entonces, en el caso de la compresión, el trabajo sigue un camino distinto. Se necesita menos trabajo para comprimir el cilindro émbolo que para expandirlo. Entonces, en este caso, cuando yo comprimo
la sustancia o el sistema está recibiendo trabajo, ese trabajo de compresión iría desde el mismo punto, la localización del punto es la misma, el mismo volumen, pero iría en el sentido contrario. Entonces, cuando regresa en este trabajo de compresión, sigue otro camino. De tal manera que si ustedes suman esto que es positivo más esto que es negativo, les va a quedar un área aquí diferente, o sea, un valor positivo de trabajo, que es el trabajo que realmente realiza el motor. Entonces, para trabajar con estos dos conceptos y lo que habíamos estudiado hasta ahora, aquí tenemos, ¿alguien estaba preguntando algo? ¿No? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de estos dos conceptos. Lo que habíamos visto hasta ahora, que era la determinación de los estados y propiedades de las sustancias puras, y el trabajo y el calor a partir de este trabajo en cuasi equilibrio. Y nos preguntan que qué pasa si se calienta 1 kilogramo de vapor de agua que inicialmente tiene una calidad del 20%. Ese calentamiento se realiza de manera constante a 200 kilopascales, a presión constante, perdón, de 200 kilopascales, y hay un calentamiento hasta que la sustancia alcanza los 400 grados Celsius. Nos piden calcular el trabajo realizado por el vapor. Entonces, aquí está la situación, ¿no? Aquí está lo que habíamos venido trabajando. Esta es la relación temperatura-volumen específico. ¿Cómo es esa relación? Directa. Entonces, esta es la línea del cambio de volumen para una presión constante de 200 kilopascales. El problema inicialmente me dice estamos en estado de mezcla, hay una calidad del 20%, es decir, el 20% de la masa del gas está en estado de vapor y el 80% en estado líquido. Entonces estaríamos en un punto por aquí que no lo he determinado todavía, ¿cierto? ¿A una temperatura cuál? Pues la temperatura de saturación que ustedes ya saben calcular, ¿ok? Hay un proceso de calentamiento. Inicialmente el calor que le estamos entregando a la sustancia se utiliza para que la parte líquida se transforme en vapor, cambie de fase a vapor. En ese proceso no va a haber un incremento de temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el líquido sea transformado en vapor. Si seguimos calentando, entonces vamos a llegar a la temperatura que me dice el problema de 400 grados Celsius y estaremos en un estado 2. Entonces lo que me dicen es que calcule el trabajo que realizó la sustancia en este proceso de pasar del estado 1 de mezcla al estado 2. Aquí ya estaríamos en vapor sobrecalentado, ¿cierto? Para saber en qué estado estamos aquí, pues es necesario verificar cuál es la temperatura de saturación y verificar si es mayor o menor que la de 400 grados, en este caso pues la de saturación a 200 kilopascales. Si ustedes ahorita lo revisamos, van a ver que es menor que 300, entonces aquí ya, que 400, perdón, entonces sabemos que estamos en vapor sobrecalentado y estaríamos en este punto de aquí. Aquí podemos calcular el trabajo con esta curva. Exacto. Aquí no podemos calcular el trabajo porque para calcular el trabajo yo necesito la relación de la presión con respecto al volumen. Entonces lo que debo tener, bueno, aquí les graficaba el proceso, ¿no? En lo que yo debo tener es esta situación, donde yo grafique lo que está pasando con la presión con respecto al cambio de volumen. Entonces la misma situación. Aquí yo ya no tendría esto como la temperatura, sino, perdón, no sería la presión, sino la temperatura constante en este proceso, ¿cierto? Entonces inicialmente estamos en estado de mezcla, estamos por aquí y vamos calentando hasta que todo el líquido se convierte en vapor y posteriormente sigue el calentamiento hasta que subimos a una temperatura de 400 grados Celsius. Entonces miren aquí cómo se dio el proceso. Vamos del punto 1 al punto 2 y en este caso
eso es la variación de la presión con respecto al volumen. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que la presión es constante, ¿no? Entonces, por eso no hay una curva aquí, sino una línea recta, porque nuestra presión es constante. Aquí sí podría calcular yo el trabajo como con el área bajo la curva de esta línea del proceso, que sería esta área que ustedes ven aquí sombreada. Entonces, si yo calculo el área con una ecuación de geometría allí, con una fórmula de geometría, pues puedo calcular el trabajo. En este caso se presenta una línea recta, entonces es un rectángulo, y la ecuación para calcular el área del rectángulo es base por altura. Entonces aquí, ¿cuál sería el área de esta curva? Pues sería la variación de los volúmenes por la presión. Entonces esta sería la base, esta sería la altura, y la altura corresponde a la presión, que es constante, de 200 kilopascales. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista geométrico, yo puedo calcular con geometría simple el área bajo la curva que me representa el trabajo. Ya haciendo el trabajo con la ecuación de diferencial de trabajo, pues nos da lo mismo, ¿cierto? Aquí, como la presión es constante, sale de la integral, y aquí nos queda solamente la variación de volumen, es decir, que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen, como lo vimos en la ecuacióncita anterior, ¿no? En este caso, solamente porque la presión es constante. Si la presión varía, como en el caso, por ejemplo, de los cilindros rígidos, recipientes rígidos que no cambian, no permiten cambiar el volumen, pues entonces estoy calentando, cambio la temperatura y cambio la presión. Entonces ahí yo ya no tengo una línea recta como esto de aquí, sino que voy a tener una curva. Y entonces sí necesito saber la ecuación de esa curva para poder hacer la integración y calcular el trabajo como el área bajo la curva. ¿Ok? Bueno, entonces para resolver este ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la variación de volumen, ¿cierto? Entonces para eso necesitamos conocer el volumen 1 y conocer el volumen 2. Inicialmente, pues los volúmenes específicos, que multiplicados por la masa, que es 1 kilo, nos van a dar el volumen total. Y la diferencia de esos volúmenes la multiplicamos por la presión, que en este caso es constante, de 200 kilopascales, y eso nos va a dar el trabajo. Bien, para resolver el ejemplo entonces, vamos a trabajar con la ecuación de trabajo, que nos dice que la integral de la diferencial de trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial de volumen. En este caso, como la presión es constante, sale de la integral y nos quedaría entonces la presión por la integral de dB. La integral de dB es B, y resolviendo esa integral, pues nos quedaría que es igual al volumen 2 menos el volumen 1. Entonces necesitamos conocer los volúmenes en los dos estados. Para el estado 1, lo que sabemos es que hay un estado de mezcla y que la presión son 200 kilopascales. Entonces, con estos datos podemos ir a las tablas o al REPROV en este caso, y vamos a calcular para el estado de saturación en equilibrio con una presión de 200 kilopascales los demás datos. Entonces nos dice que el volumen del fluido es 0.0010605 y el volumen del gas 0.88568. Con esos volúmenes específicos, entonces vamos a calcular el volumen específico total de la sustancia a partir de la ecuación que incluye la calidad, que sabemos es el 20%. Entonces, reemplazando los valores, nos va a dar un valor de volumen específico del estado 1 de 0,17798 metros cúbicos por kilogramo. Si multiplicamos este valor por la masa, que para este caso es 1 kilo, vamos a obtener el volumen en el estado 1, que es 0,17798 metros cúbicos. Entonces ya tendríamos el primer dato, que es el volumen en el estado 1. Para el estado 2,
tenemos la misma presión, es una presión constante y la temperatura se elevó a 400 grados Celsius. Entonces podemos ir a Node Pro y calcular para este estado específico con una temperatura de 400 grados y 200 kilopascales el volumen específico. Nos dice que el volumen específico es 1,5493 metros cúbicos por kilogramo. Entonces con estos datos podemos calcular el volumen total del estado 2, que es el volumen específico por la masa, y tendríamos un valor de 1,5493 metros cúbicos. Con este dato entonces ya podemos reemplazar en la ecuación de trabajo y tenemos entonces la presión de 200 kilopascales por la diferencia de volumen. Este valor nos da 274,2 kilojulios. Aquí las unidades son kilopascales por metro cúbico, entonces tendríamos pascales que son kilonewtons por metro cuadrado. Cancelaríamos estos metros cúbicos aquí, nos quedaría kilonewtons por metro, que equivale a la unidad de trabajo, que es kilojulios.